Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde me estés encontrando viendo este video en aquel tiempo de este día. Al principio, The Extrality era un juego lleno de vida. Cada vez que entraba, los servidores estaban llenos, siempre habían jugadores compitiendo, hablando y descubriendo cosas nuevas. Era uno de esos juegos donde parecía que la comunidad nunca iba a desaparecer, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Poco a poco los jugadores comenzaron a irse, los servidores que antes estaban llenos empezaron a verse cada vez más vacíos, donde antes había actividad constante, ahora solo quedaban unos cuantos jugadores. Y fue ahí cuando me empecé a preguntar, ¿qué fue lo que realmente pasó con Extrality? ¿Cómo un juego que tenía tanta gente y tanto potencial terminó cayendo en la decadencia y quedándose con tan pocos jugadores? Hoy vamos a hablar de eso. Pero si hay algo que realmente mantenía vivo a Extrality, eran las wars. No era solo pelear por pelear, las wars eran el corazón del servidor. Cada jugador tenía motivo para seguir jugando, mejorar su equipo, subir de nivel, utilizar CES y preparar para la próxima guerra. Yo recuerdo que cuando se anunciaba una war y el chat explotaba, los países empezaban a organizarse. Todos se preparaban y sabían que algo grande iba a pasar. Había tensión, rivalidades, estrategias, y cuando empezaba la batalla, el servidor entero estaba pendiente de lo que ocurría. Pero con el tiempo, todo eso empezó a desaparecer. Las wars se volvieron cada vez más raras, los eventos comenzaron a faltar, y poco a poco el servidor fue perdiendo esa emoción que tenía antes. Hoy en día la situación es muy distinta. El servidor muchas veces ni siquiera pasa de 20 jugadores conectados, o a veces puede pasar. Aunque no hay suficientes jugadores, tampoco hay guerras grandes. Y cuando no hay guerras, los jugadores dejan de tener un motivo para seguir entrando, equiparse, chetarse y poder ir siendo una persona activa. Al final, el juego quedó atrapado en un ciclo donde cada vez hay menos inactividad. Otro problema que muchos jugadores empezaron a notar con el tiempo fue el pay to win. Antes en Extrality, si querías conseguir buenos ítems o sets, no necesariamente tenías que pagar. Los jugadores activos podían obtenerlos jugando, haciendo mazmorras, farmeando y comerciando con aldeanos. Era un proceso que tomaba tiempo así, pero se sentía justo. Si te esforzabas lo suficiente, eventualmente podías conseguir un buen equipo. Pero hoy en día la situación se siente muy diferente. Muchos de esos métodos que antes usaban los jugadores para progresar ya no son tan viables o simplemente ya no funcionan como antes. Y eso ha hecho que la forma más rápida y en algunos casos la única de conseguir ciertos sets sean comprándolos directamente en la tienda. Esto cambia completamente la experiencia del juego, porque cuando progresar depende más de cuánto pagas, de que cuando juegas muchos jugadores empiezan a perder la motivación. Lo que antes pasaban horas en mazmorras intentando mejorar a su equipo poco a poco, ahora sienten que están en desventaja frente a jugadores que simplemente compran las mejoras con dinero. Y cuando los jugadores sienten que el esfuerzo ya no vale tanto, muchos terminan dejando el servidor. Y si hablamos de momentos que realmente unían a toda la comunidad, definitivamente hay que hablar de los eventos. Eventos como los PvPs, las purgas, la Dextra Cup o los coliseos eran de las cosas más esperadas dentro de Dextrality. Cuando se anunciaba uno, el servidor entero se preparaba, los jugadores se entrenaban, mejoraban su equipo y se organizaban con sus amigos para participar. No era solo competir, era un espectáculo para todo el servidor. Había emoción, rivalidades, momentos intensos y muchas veces esos momentos en los eventos era lo que hacía que los jugadores siguieran entrando día tras día. Pero con el tiempo, esos eventos empezaron a disminuir. Una de las razones fue la ausencia del dueño del servidor, que por temas laborales empezó a estar cada vez menos presente. Y aunque es algo completamente entendible, la realidad es que el servidor dependía mucho de esa organización. El problema fue que mientras el dueño estaba ausente, los administradores o encargados de eventos no hicieron mucho para mantener esa actividad, por lo cual muchos jugadores se sintieron presionados por ello. El problema fue que mientras el dueño estaba ausente,
Los PvPs masivos, las purgas, la Dextracap y los coliseos, que eran tan frecuentes, comenzaron a desaparecer poco a poco. Y cuando un servidor pierde ese tipo de eventos, pierde algo muy importante, la emoción colectiva de la comunidad, porque al final esos momentos eran lo que hacía que todos se conectaran al mismo tiempo, que el chat estuviera lleno y que el servidor realmente se sintiera vivo. Sin ellos, todo empezó a sentirse mucho más vacío. Después de todo esto, queda una pregunta que muchos se hacen. ¿Dextrality todavía tiene futuro? Porque sí, el servidor ha cometido errores. La falta de wars, la disminución de eventos, el sistema cada vez más pay to win y varios cambios que terminan afectando la experiencia de muchos jugadores. Pero también hay algo que no se puede negar. Dextrality ya fue grande una vez. Hubo un tiempo en el que el servidor estaba lleno, donde los eventos reunían a toda la comunidad, donde las guerras entre países eran intensas y donde siempre había algo que hacer. Y cuando un servidor ya logró eso una vez, significa que el potencial siempre estuvo ahí. La verdadera pregunta ahora es si Dextrality puede aprender de sus errores, escuchar a su comunidad y recuperar lo que hacía que el servidor fuera tan especial. Porque algunos servidores simplemente desaparecen, pero otros logran levantarse otra vez. Tal vez Dextrality ya no sea el mismo de antes, pero si algún día logra recuperar esa actividad, esa competencia y esa comunidad que tenía, quizás todavía exista una oportunidad de que vuelva a la gloria que tuvo hace algunos años. La pregunta ahora es, ¿volverá a pasar o ese tiempo ya quedó en el pasado?